Un experimento psicológico clásico mostró que la mayoría de las personas se consideran mejores que el promedio, mejores en honestidad, inteligencia y moralidad. Esto es estadísticamente imposible. En esencia, el ser humano no solo peca, se sobrevalora mientras peca. Eso es exactamente lo que hace el orgullo. Distorsiona la percepción de uno mismo. Y aquí está el problema espiritual. No puedes arrepentirte de algo que no reconoces. Como plantea la lección de esta semana, el orgullo nos lleva a mirar a otros y evitar mirarnos a nosotros mismos. Amigos, bienvenidos a su canal Biblia 360 y al estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 3, la cual lleva por título Orgullo versus Humildad, la cual estaremos estudiando este 18 de abril en nuestras iglesias. Pero antes de iniciar la lectura y el estudio de la lección, quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro para poder orar. Oremos. Querido Señor, te damos gracias que tú nos has cuidado, Señor, durante todos estos días. Gracias, Señor bendito, por todo tu amor y misericordia. Por favor, danos sabiduría y danos, Señor, capacidad de poder aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, yo les invito a que una vez más puedan tener su Biblia al alcance, a la mano, para poder leer juntos algunas porciones del texto. Casualmente, la lección para esta semana nos da el texto base o el texto para memorizar que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, versículo 11, el cual dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo juntos. El texto dice así: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las cosas que este texto está transmitiéndonos a cada uno de nosotros es lo siguiente: no es una sugerencia moral, es una ley del reino de Dios. Es interesante porque esta ley que nace en el reino de Dios, en el corazón de Dios, invierte los valores humanos. Para el ser humano, para el ser humano es importante enaltecerse. Para el ser humano es importante estar en la parte más alta, estar en la cúpula de todas las cosas. Pero el Señor dice, si usted está buscando eso, usted terminará por ser humillado. Pero si usted actúa de una forma humilde, dice el texto, usted terminará por ser enaltecido. Son los valores no humanos, sino son los valores o la ley que se puede apreciar en el reino de Dios. Cuando nosotros también vamos, por ejemplo, a Lucas el capítulo 18, versículos 9 al 14, encontramos allí una parábola muy familiar también para nosotros. Y esta es la parábola del fariseo y el publicano. De acuerdo al versículo 9, nosotros podemos encontrar algo muy interesante: el público para el cual esta parábola fue dirigido. Dice así el versículo número 9: para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Ajá. Fíjense que lo que sucede aquí es muy curioso. El escenario o el público para el cual el Señor está hablando es un público en realidad que tenía un concepto muy bajo de las personas de su entorno. Ellos y nada más que ellos podían ser considerados como personas dignas tal vez de estar al lado del Mesías, dignas de gozar de la salvación, dignas de tener un lugar privilegiado, solo por su religiosidad. Aquí tenemos algo que destacar. El fariseo, por ejemplo, en esta parábola, ora consigo mismo. Eso es una religión sin relación. Da la impresión de que él está hablando con Dios, pero en realidad es una especie de autodiálogo lo que él está desarrollando en ese momento. Él, fíjense, enumera méritos, y esto es algo que nosotros podemos denominar justicia propia. ¿Por qué? Porque él simplemente se está escudando en las cosas buenas que él parece estar haciendo. Mientras que el publicano, por otro lado, solamente se atiene a decir: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Y ese es un lenguaje
propiamente de expiación. Fíjense qué contraste. Mientras uno no busca la intercesión, mientras uno no busca la misericordia de Dios, el otro desesperadamente lo hace. Y ahora entendemos un poco mejor lo que el Señor está tratando de transmitir a través de esta parábola a este grupo humano que estaba allí. Ustedes necesitan aferrarse a aquel que puede expiar sus pecados. El problema más grande es que si usted no se percata que necesita bajar de aquella nube donde se encuentra, entonces jamás tampoco tendrá o sentirá la necesidad de poder lograr una transformación en su vida. Entonces, usted no pide mejoras, usted no pide cambio de carácter, usted no pide pulir su vida, eh, usted necesita pedir misericordia, necesita humillarse al Señor de esta manera para poder crecer. Bueno, la salvación no se basa en lo que haces por Dios, sino en lo que reconoces delante de Él, en lo que reconoces que Él hizo por ti y lo que reconoces que Él puede seguir haciendo también por ti. Es que el orgullo es incompatible con la justificación que el Señor nos ofrece. Son dos caras completamente distintas de la moneda. Diríamos de la misma moneda, pero no es así. Son dos aspectos completamente contrarios. Ahora, un segundo pasaje o otro pasaje adicional que encontramos nosotros en Filipenses el capítulo 2, versículo 3 al 8, nos da una lección impresionante, una lección de vida que encontramos en los labios del apóstol Pablo o en la pluma del apóstol Pablo. Fíjense que el texto dice o señala en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 3 al 8, que el Señor se despojó, y eso se llama kenosis en el idioma griego, que quiere decir de que él agarró y se quitó las vestiduras. Tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte. Esto nos habla de la humildad y no tanto de una conducta ética que tuvo el Señor al momento de venir a este mundo. Esa es la verdadera cristología que el Señor nos ha querido mostrar. Ahora, hay una implicación para todo esto. Y la implicación es que ser humilde no es portarse necesariamente bien, es vivir conforme a la naturaleza de Cristo en nosotros mismos. Otro texto muy interesante es el que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 17. Y en este texto nosotros podemos percatarnos de algo bastante fuerte, lo que dice aquí Juan para cada uno de sus lectores. El verso 15 dice de la siguiente manera: no amen al mundo, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de la codicia, de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan, en cambio el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Interesante. Aquí también nosotros encontramos algunos elementos claros. Por ejemplo, deseos de la carne. Eso hace alusión al placer desordenado, algo que abunda mucho hoy en día. Deseos de los ojos, que es la codicia. La vanagloria de la vida, que es la identidad basada únicamente en logros. Es curioso. Un escritor dijo en algún momento de la siguiente manera: nosotros vivimos en un tiempo en el cual las personas se preocupan por el cuerpo, se preocupan por el sexo, pero que contradictoriamente buscan desesperados principios o valores para su vida. Esto es contradictorio porque tú no puedes profesar algo negativo y a la misma vez querer que de eso se pueda generar algo positivo. El orgullo redefine tu identidad fuera de Dios, lastimosamente. Las cosas que tú haces en función al orgullo, lastimosamente te alejan más de Dios que en lugar de acercarte. Estos textos nos permiten extraer tres verdades teológicas claves. En primer lugar, el orgullo
es un problema de adoración. No es solamente el tema de la actitud, es el desplazamiento de Dios. Y usted recordará que uno de los actores principales que tuvo ese procedimiento en el cielo fue Lucifer. ¿Ok? Fue Lucifer. Él actuó con una intención despiadada y descarada. Querer tomar, dice el texto profético, el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios, desplazar a Dios. Bueno, puede suceder, puede pasar que tú también en algunas circunstancias intentes convertirte en el centro de todo. ¿Cómo tú haces eso? Eso es algo en lo que tú tendrías que ponerte a pensar. Una segunda verdad teológica es que el orgullo distorsiona la gracia. ¿Cómo es eso? Si crees que mereces algo, no puedes recibir gracia. Ojo con esto. Y a veces las personas pueden inconscientemente pensar que se merecen ir al cielo, que se merecen la salvación, que se merecen ser perdonados, que se merecen una casa en el cielo, etcétera, etcétera. Y si estamos hablando entonces de un evangelio, de una fe que está basada en merecimientos, estamos en un gran problema. Alguna vez una persona por ahí dijo, el Señor quiere bendecirlo, el Señor quiere darle muchas cosas. Bueno, el Señor espera que usted le dé una ofrenda y usted estará garantizando su lugar en el cielo. Esa no es la gracia que el Señor, digamos, está dispuesto a dar. No espera que usted le dé algo para que usted sienta o piense que es merecedor de algo. En realidad nosotros no somos merecedores de nada. Si nosotros logramos la salvación es única y exclusivamente por la misericordia bendita y por el sacrificio de Cristo, por su resurrección y por el ministerio que Él está desarrollando en este momento por ti, por mí en el cielo, y que se torna en beneficio para mí si es que yo le he entregado mi vida a Dios y que yo he hecho un pacto con Él a través del bautismo. Ojo, el bautismo de Cristo, el que es un bautismo donde usted es sumergido en el agua y no de otra forma, no de otro modo. Entonces, entendamos algo más. La gracia solamente opera en el que se sabe indigno. Parece, parece, tal vez para usted puede ser muy humillante, puede ser para usted algo difícil de aceptar, puede ser para usted difícil de reconocer, que ahí está nuestro problema. El ser humano siempre percibe, siente, cree que necesita hacer algo para lograr. Y bueno, con el ánimo de calmar sus ansias, yo solo le diría una cosa. ¿Hay algo que el ser humano puede hacer? Sí, cooperar con el Señor para la salvación. ¿Y de qué manera cooperamos con el Señor para la salvación? Abriéndole las puertas de nuestro corazón, permitiéndole, entregándole, rindiéndonos a Él. Es la mejor forma que nosotros podemos ah, hacer o ejecutar o poner en marcha para que el Señor pueda hacer su obra en nuestra vida. Eh, la tercera verdad teológica tiene que ver con que la humildad es el resultado de la revelación. ¿Cómo es esto? Eh, la humildad no nace de disciplinas o no nace de rituales, no nace de programas de modificación conductual. No. La humildad nace de ver a Cristo correctamente, nace de pasar tiempo con el Señor, nace de convivir con Cristo. Entonces, por ahí en algún momento hemos escuchado también lo siguiente: cuanto más nos acerquemos a Jesús, entonces menos inclinados estaremos a ensalzarnos a nosotros mismos. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, más también nos percataremos de nuestra condición vana. Ahora, cuando hablamos de una transformación, cuando el Evangelio rompe el orgullo, es necesario que puedan evidenciarse ciertas cosas. Por ejemplo, en la manera en cómo nosotros pensamos, también debería manifestarse o cristalizarse una forma de pensar distinta. Antes usted diría, no, sí, yo estoy bien, no pasa nada, todo tranquilo, excelente. Y aunque muchas veces la gente nos ha dicho que así tenemos que responder, la forma correcta
no es yo estoy bien o, o todo para mí está bien, sino la forma correcta es, Señor, necesito gracia todos los días. Es decir, usted debe aprender a reconocer que necesita de Dios todos los días. Es algo que no podemos pasar por alto. En este sentido, tú te vuelves enseñable. O sea, tú estás dispuesto a que el Señor venga y te reeduque tus pensamientos, reeduque tus palabras, reeduque tus actos, ¿no? En el carácter, o sea, en tu carácter, siempre vas a evidenciar, o has evidenciado, mejor dicho, que eras una persona, digamos, que andaba a la defensiva, justificabas incluso hasta lo malo, ¿verdad? Sí, no sé si te ha pasado, pero así sucede a veces. Pero cuando tú permites que el Señor obre en ti, entonces tú te evidencias como una persona quebrantada, una persona receptiva, una persona dispuesta a permitir que el Señor actúe en tu corazón. Ya no necesitas tener siempre la razón. En ese sentido, es importante que lo entiendas así. No siempre tendrás la razón. No siempre tendrás que ganar, ¿ok? No siempre. El Señor te llama a reconocer que tienes una profunda necesidad. Y en tus prioridades, tú vas a buscar más que nada intentar servir a Dios y vas a dejar de vivir para ser visto. Ya no te va a interesar, ya no te va a interesar tomarte selfies, ¿ok? O tomarte fotos cada vez que haces una obra de bien o cada vez que vas a hacer una proyección social bonita a algún lugar. O sea, la foto va a ser lo que menos te va a interesar. ¿Por qué? Porque más va a ser la gratificación que tú vas a tener en ese momento. Bueno, en nuestras relaciones nosotros vamos a tener mucha más compasión de la persona que lo necesita. El humilde no compite, acompaña. Comúnmente esto sucede así. Entonces, debemos entender algo. El orgullo va a buscar siempre ganar, ¿ok? El humilde va a buscar siempre restaurar. El orgulloso va a proteger su ego, mientras que el humilde va a proteger su relación con, con Dios. Bueno, no hay nada, dice la señora Ellen G. White, no hay nada que ofenda tanto a Dios como el orgullo y la suficiencia propia. Y esto es algo que, bueno, a veces no nos hemos puesto a pensar tal vez, pero si existe una cosa que puede ofender muchísimo a Dios, es nuestra condición de orgullo, porque el orgullo es algo a lo cual el Señor simplemente rechaza, repele, resiste, ni siquiera le da la opción, ni siquiera le da la opción de poder transigir con eso, simplemente el Señor lo repele. Y esto es algo en lo que hay que pensar. El orgullo no es para nada beneficioso. El orgullo llevó a Lucifer a caer del cielo. Entonces yo te invito a que vayas tomando ciertas decisiones en tu vida. Por el momento, eh, tenemos que ir pensando así. Eh, Pregúntate esto, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón sin justificarte? ¿Mm? A veces pedimos perdón, pero tratamos de justificar nuestros malos actos. Eh, ¿Te duele más fallar o que otros lo sepan? ¿Qué es lo que te duele? ¿Ah? ¿Tu vida refleja dependencia de Dios o es autosuficiente? Bueno, Dios no puede transformarte o no va a poder transformarte si no reconoces que tienes una necesidad. Y esa es la desgracia que la persona orgullosa enfrenta y tiene. Dios no la puede ayudar porque él sencillamente no tiene esa disposición de ser ayudado. Entonces, te desafío a lo siguiente para esta semana. Confiesa un error sin excusas. Dile al Señor, confiesa tus errores, tus malos actos. No los justifiques. No digas, Señor, me pasó esto porque aquello y aquello más. No. Yo una vez tuve una experiencia muy curiosa, ¿no?
llegamos tarde a un salón y cuando llegamos al salón, el profesor estaba en la puerta y no era solamente yo, éramos otros compañeros más. Y como lo vimos al profesor en la puerta, nos paramos delante de él y él nos daba la cara y nosotros tratábamos de justificar por qué habíamos llegado tarde. El profesor no respondía nada. Y al final de todo nuestro hablar, él nos dijo así, ¿no? El pecado no se justifica, el pecado es pecado. Si el pecado tuviese justificación, en vano Cristo murió en la cruz. Por eso, confiesa tu error o tus errores sin excusas delante del Señor. Acepta, en segundo lugar, acepta una corrección sin defenderte. Si es que alguien viene, te corrige, te trata de enseñar, te trata de instruir, acepta, acepta, no te defiendas, ¿ok? Y tercero, finalmente, sirve a alguien en silencio. Haz algo bonito por otras personas. Eso no te hace débil, no te va a hacer débil, te va a hacer básicamente parecido a Cristo. Amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio de la lección de esta semana y bueno, vamos a orar para terminar también. Les invito a inclinar su rostro. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar esta lección tan bonita, tan importante, que nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición de vida. Por favor, quita el orgullo de nuestro ser. Por favor, ayúdanos, Señor, a percatarnos de la necesidad que tenemos de ti. Te lo rogamos, en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, amigos. Dios les bendiga y una vez más, gracias por estar con nosotros.